me va a hacer esta entrega a los presidentes de estas agrupaciones de este primer planeamiento aviar y bueno, que acabarán con el acto enseguida. Pues, con su posibilidad, traemos la planeamiento aviar a Lorenzo, presidente del Ateneo Cultural Recreativo de Sevilla. Yo voy a ser muy breve. En principio, habrá personas que no me conozcan. Yo soy Lorenzo García, el actual presidente del Ateneo Cultural y también durante los últimos 6 años. Me cogieron para ser una temporada, pero bueno, la temporada no se termina. En primer lugar, felicitar al señor Ferran por el puesto que está ocupando como alcalde de Sabadell, que es un honor para todos, y a su corporación. También al resto de la corporación y desearles realicen una buena gestión en favor de todos los ciudadanos de Sabadell, porque en definitiva ya sabemos que la corporación es del pueblo, sea de la parte que sea, que ahí no voy a entrar. Con el acto que estamos realizando, tratamos de resaltar lo más significativo tanto de las personas como de las asociaciones que forman este pueblo. Cosa que ya ha dicho usted muy bien dicho, que depende de todas las asociaciones y personas. Y quieren mejorar que nosotros, junto con nuestra alcaldía, para dar a conocer a lo largo de la historia ocurrido en nuestro pueblo. Hay que mantener, y si es posible, ampliar las actividades que realizamos cada uno de nosotros y darnos a conocer en el resto de la comunidad, que sepan que Sabadell existe. Está claro que cualquier actividad cuesta dinero, pero estamos seguros que nuestro ayuntamiento prestará su ayuda dentro de sus posibilidades. El Ateneo cuenta con una planta de 300 metros que dispone a disposición de este ayuntamiento para cualquier actividad que necesite realizar. No quisiera olvidar dar las gracias a los socios que, aunque cada vez somos menos, con sus cuotas hacen que este centro mantenga sus puertas abiertas. También dar las gracias a la actual Junta Directiva por su esfuerzo desinteresado para el buen funcionamiento del centro. Si no los conocen, los tengo ahí en fila. Y por último, les animo a seguir trabajando por y para el pueblo y que sepan que cuentan con nuestra ayuda. Y nosotros queremos contar con la suya.